Dios les bendiga, hermanos dispensacionalistas. Ustedes son pretribulacionistas. Si partimos de la premisa de un rapto previo a una gran tribulación, no existe el texto que enseñe tal tribulación de 7 años literales. Si intentan justificar esos 7 años mediante las 70 semanas de Daniel, tendrán que explicar la pausa inexplicable de más de 2000 años y contando. La historia de la redención no es un rompecabezas de piezas inconexas, sino un tapiz unificado donde Cristo es el centro gravitacional. El dispensacionalismo ha fragmentado esta historia al crear una idolatría geopolítica hacia el Israel étnico, elevando la raza y el territorio por encima de la redención espiritual. Ignoran que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Segunda de Corintios 1:20 y que, según el perito arquitecto Pablo, la iglesia, compuesta por el remanente fiel de Israel y los gentiles injertados, es el único y verdadero Israel de Dios. Gálatas 6:16. 7 preguntas para demostrar solamente algunos errores del dispensacionalismo. Pregunta 1. ¿Dónde dice el texto que las metas de Daniel 9:24, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, no fueron cumplidas por Cristo en la cruz? La Escritura certifica, en la carta a los Hebreos, que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y traer eterna redención. En su primera venida, Él puso fin a la prevaricación y trajo la justicia perdurable mediante su sangre. El dispensacionalismo postula un Cristo incompleto. Al afirmar que estas metas no se han cumplido, relativizan la suficiencia de la obra, consumada en el Calvario para alimentar un sistema futurista hambriento y eventos políticos. Pregunta 2. ¿Qué regla gramatical o exegética permite insertar una brecha de 2 milenios entre la semana 69 y la 70, sin que el texto lo mencione? No existe en todo el canon bíblico una sola profecía de tiempo determinado, como los 70 años de cautiverio de Jeremías, o los 40 años en el desierto, que incluya pausas o paréntesis ocultos. Las 70 semanas fueron determinadas de manera continua para el pueblo y la ciudad. Este paréntesis es una construcción elástica e injustificada. Si Daniel hubiera creído en pausas divinas, jamás habría revisado las profecías de Jeremías, con la certeza de que el tiempo de liberación era inminente. Pregunta 3. ¿Por qué identifican al príncipe que ha de venir con un anticristo futuro cuando el contexto apunta a la obra confirmadora del pacto por el Mesías? Daniel 9 es una profecía mesiánica, no satánica. El que confirma el pacto con muchos es el Mesías príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Tito y las legiones romanas destruiría la ciudad como consecuencia del rechazo al Mesías, no como una alianza de paz futurista. Al secuestrar el protagonismo del Mesías para dárselo a un mito llamado Anticristo, el dispensacionalismo desvirtúa el clímax de la redención en favor del sensacionalismo. Pregunta 4. La confirmación del pacto. ¿Cómo puede un anticristo confirmar un pacto por 7 años si él es, por definición, aquel que rompe todo pacto y ley? Hebreos enseña que los pactos se confirman con la muerte del testador. Jesús confirmó el nuevo pacto con muchos en la última semana, derramando su sangre para el perdón de los pecados. Es una herejía repugnante convertir el nuevo pacto en la sangre de Cristo en un tratado político de paz hecho por un engendro del diablo. Pregunta 5. El fin del sacrificio. Si Cristo abolió el sistema de sacrificios con su muerte, Hebreos 10, ¿por qué el dispensacionalismo anhela un tercer templo que relativiza la suficiencia del sacrificio de Jesús? Cristo es el templo final y el sacrificio definitivo que hizo cesar la ofrenda. A la mitad de la semana 70, el velo se rasgó, indicando que el acceso al lugar santísimo ya no es físico ni limitado por edificios de piedra. El anhelo por un tercer templo es un retroceso hermenéutico hacia las sombras. Buscar reconstruir lo que Dios desoló en el año 70 don Cristo es ignorar que ahora somos piedras vivas de un santuario espiritual. Pregunta 6. La cronología de la destrucción. ¿No es más coherente ver la abominación desoladora como el asedio romano de Jerusalén en el año 70 de Cristo? Tal como sugiere Lucas 21:20, Jesús mismo vinculó la abominación desoladora de Daniel con los ejércitos que rodearían a Jerusalén en su propia generación. La destrucción de la ciudad y el santuario fue el juicio judicial que cerró el antiguo pacto. El dispensacionalismo ignora la relevancia de audiencia. Jesús advirtió a sus discípulos sobre un evento que ellos verían, no sobre un complot tecnológico en un futuro remoto. Pregunta 7. La unidad del reino. ¿Por qué separar a la iglesia de las promesas del reino si el Nuevo Testamento enseña que hemos sido hechos un solo cuerpo y ciudadanos de la misma familia? No hay dos olivos,
Hay un solo pueblo de Dios donde los gentiles han sido injertados. En Cristo, la distinción entre judío y griego ha sido abolida para formar un solo y nuevo hombre. El error de los dos pueblos fractura la obra de Cristo, quien vino a derribar la pared intermedia de separación y a gobernar un reino que no es de este mundo, pero que llena toda la tierra mediante el Evangelio. El sistema dispensacionalista falla por su hiperliteralismo selectivo. Insisten en números literales para las semanas o el milenio, pero espiritualizan la bestia de 7 cabezas cuando les conviene. Su hermenéutica de discontinuidad divide arbitrariamente lo que Dios ha unido en el nuevo pacto, creando un paréntesis donde la Escritura habla de cumplimiento. Existe el peligro latente de convertir la escatología en una herramienta de política sionista en lugar de una esperanza cristocéntrica. Sus animalitos brutitos, como se refiere a quienes siguen estos errores, viven pendientes de las noticias y eclipses, olvidando que el reino de Dios ya ha sido inaugurado y Cristo reina hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Hacemos un llamado al arrepentimiento hermenéutico. Dejen de esperar naves espaciales o templos de piedra. Cristo es el centro de la historia, el templo final y el único y verdadero heredero de Abraham. Todas las sombras han pasado. Vivamos en la luz de la victoria del Rey entronado. Dios les bendiga.